Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. No sé en qué momento verán la clase, pero igual les saludo. Este, Vamos a continuar con la clase de Supply Chain. Eh, ya hemos visto los canales de distribución, la locación de las instalaciones, la importancia de saber dónde van ubicadas las instalaciones, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver medios de transporte, ¿sí? Y vamos también a ver eh, visión integral, indicadores logísticos de gestión dentro de la cadena de suministro. Y la última clase sería métricas de satisfacción de los procesos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a compartir, ahorita estoy compartiendo la parte de la plataforma, ¿no? Entonces, nos toca medios de transporte, que es una clase que ya tenía que haberla presentado esta semana. Y de aquí para mañana o el fin de semana ya tengo subido lo que es la visión integral, ¿no? Entonces, voy a compartir la clase del día de hoy. Vamos a ver, vamos a parar esto de aquí y voy a compartir la clase que nos toca hoy. Vamos a ver dónde están medios de transporte. Aquí está. Vamos a hacerlo grande y vamos a hacerlo presentación. Medios de transporte dentro de la distribución y logística o dentro de el supply chain. ¿Sí? Entonces, el transporte en supply chain o en la cadena de suministro se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro, ¿no? En su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. A ver, espérenme un momento, por favor. Déjenme ver. Sí, estamos bien, medio de transporte, ¿no? Entonces, es el movimiento de un producto de un lugar a otro en su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de suministro ya tiene que haber pasado por el inventario, tiene que haber pasado por la parte logística de embarque, empaque, ¿sí? Toda esa cadena tiene que haber pasado, ¿no? El transporte es una directriz importante en la cadena de suministro. Realmente, el transporte en la cadena de suministro, perdón, entonces, la parte más crítica dentro de la cadena de suministro es el transporte. ¿Sí? Porque el transporte fluctúa mucho al momento de que se quiere realizar un contrato, ¿no? Con proveedores. Este, 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 este paso de contratación del medio de transporte, bueno, o de administrar la parte logística del transporte es muy difícil. O sea, no difícil, sino es un poco complicada realmente, porque manejar esta parte es, eh, implica muchos factores en la cadena de suministro, ¿no? Y el simple hecho de quedarse, digamos, tubo bajo implica realmente en demoras y afectaciones tanto para el cliente como para la empresa y genera costos, ¿sí? Entonces, es bastante crítica la parte de transporte dentro de la cadena de suministro, ¿no? Solamente dándole ese pequeño ejemplo, lo que afecta. No sé si ustedes habrán visto también dentro de la cadena de suministro, en el transporte, cuando, bueno, la cultura de aquí es así, cuando se volca un carro con productos, la gente, en vez de ayudar a recolectar y devolver el producto para el bien de la persona que está ahí, la gente se lleva, ¿sí? Se cae un carro de cerveza, es como que encontraron oro, ¿sí? Entonces, todo el mundo quiere llevar su parte. Pero en otros países he visto videos que cuando se volca algún tipo de mercancía, ¿sí? La gente se baja a ayudar,
se baja a recolectar y ayudar, y no llevarse, ¿sí? Entonces, depende bastante de la cultura en la que vivimos actualmente. Ojalá que con el tiempo esto cambie realmente, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? Dice, el transporte es una directriz importante de la cadena, ¿no? Ya que los productos para rara vez son producidos y consumidos en la misma ubicación. O sea, siempre esto se producen y se envían a otra parte. Es un componente significativo de los costos en que incurren la mayoría de las cadenas, ¿sí? El papel de transporte reviste mayor importancia en las cadenas de suministros globales. Seguimos. El comercio internacional constituye una gran parte de la actividad económica mundial, ¿sí? El crecimiento del comercio internacional de mercancías fue más de 3 veces el crecimiento de la economía estadounidense durante el mismo periodo, ¿sí? Dentro de, dentro de la cadena de suministro de Estados Unidos hay una cadena que es bastante grande, ¿no? Que, que son dos, una que se llama DHL y una que se llama UPS, ¿sí? Porque UPS va más enfocado a Europa, ¿sí? Pero son grandes cadenas de suministros eh, que son, que son empresas contratadas y tercializadas bueno, son empresas que se tercializan y prestan servicio a grandes empresas, ¿no? A muchas grandes empresas, llevando la logística de sus productos. Con el rápido crecimiento del comercio internacional han cobrado mayor importancia los buenos sistemas de transporte multimodal para mover la carga resultante, ¿sí? El éxito de la cadena está estrechamente vinculado con el uso apropiado del transporte, ¿no? Entonces, realmente se debe aprovechar al máximo la parte eh, de la transportación, ¿sí? Ya que esto incurre en gastos. Peor si que es por vía aérea. Los gastos en vía aérea son sumamente elevados. Por eso existe la carga consolidada, ¿sí? Entonces, entonces es muy importante saber elegir el medio de transporte, ¿no? Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, dice uso apropiado del transporte. Sí, el uso apropiado del transporte, ¿no? Acá arriba decía importancia de los buenos sistemas de transporte multimodal para mover la carga resultante. O sea, ¿a qué se refiere esta carga multimodal? O sea, se refiere al movimiento de mercancías utilizando al menos dos medios de transporte diferentes, ¿no? Esto puede ser cuando de una empresa de banano, una empresa productora de banano y un embarcador en Hacienda cargan el contenedor de banano, cierran el contenedor y esto va por vía terrestre y llega a puerto. Y de puerto se transporta a diferentes partes del mundo. Aquí se está utilizando transporte multimodal, porque estamos utilizando un transporte bajo un contrato terrestre y bajo un contrato marítimo. ¿Sí? Entonces, aquí así se define lo que es el transporte multimodal. ¿No? No sé si me hago entender, pero yo creo que sí está bastante claro este tema, ¿no? A ver, entonces seguimos. Ya. El expedidor es la parte que requiere que se mueva el producto entre dos puntos de la cadena de suministros. O sea, la empresa, se podría decir, ¿no? El transportista es la parte que mueve o transporta el producto, ¿no? Por ejemplo, cuando Dell se vale de UPS, UPS es un transporte aéreo, ¿sí? Eh, que tiene aviones en todo el mundo. En todo el mundo tiene aviones, ellos llevan carga a todo el mundo. Déjenme ver si le puedo compartir lo que es UPS, ¿no? Transporte UPS, logística. Aquí está.
Vamos a ver, pero ya les voy a compartir para que puedan ver. Vamos a ver en imágenes. Vamos a compartirle un momento. Share. Ya, entonces, esto de aquí, no creo que se comparte aún. Ahí fue, ahí se compartió. Vale. Esto es lo que ustedes ven aquí, es UPS, ¿no? UPS es una empresa logística a nivel mundial que tiene eh, una, una logística, un warehouse en Houston, tiene también en Miami, ¿sí? Diferentes tipos de locaciones, ¿no? Eh, la mayoría son aviones y son los camiones repartidores tipo camiones repartidores de helado que se usaban antes en la época antigua en los Estados Unidos. Así son los camiones, ¿sí? Y tienen logística a nivel mundial, ¿no? Aquí en Ecuador hay en Quito, había en Guayaquil y Quito, pero por temas de costos solo llega a Quito ahorita el avión de UPS, ¿sí? Entonces, esto de aquí lleva carga contenerizada. Sí, mire, aquí hay un warehouse, las instalaciones de logística, bandas transportadoras, ¿sí? Y los paquetes van en cajas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, como aquí en la diapositiva estábamos hablando que la empresa Dell, ¿sí? Le transporta eh, por medio de UPS, ¿sí? Se apalanca en UPS para enviar sus computadoras de la fábrica al cliente. Dell es el expedidor y UPS es el transportista. Los propietarios y operadores de la infraestructura de transporte eh, como como caminos, puertos, canales y aeropuertos, ¿no? Los órganos que establecen la política de transporte en el mundo, ¿sí? Sí, seguimos, seguimos, ¿no? Las acciones de los cuatro participantes incluyen en la eficacia del transporte, ¿sí? El transportista toma decisiones de inversión al respecto al equipo de transporte, como locomotoras, camiones, aviones, locomotoras, quiere decir un tren. O sea, aquí en Ecuador se tenía pensado hacer una vía eh, por tren, ¿sí? O sea, por locomotora, desde Guayaquil, del puerto de Guayaquil hasta, no del puerto de Guayaquil, sino de Guayaquil hacia Pozorja, para embarcar por Pozorja la carga en contenedores, ¿no? Entonces, eh, no sé si habrán visto ustedes en Estados Unidos cuando hay esas locomotoras, creo que en Superman sale una locomotora que va llena de contenedores. Entonces, imagínense, si yo tengo que embarcar como empresa, yo como empresario, y tengo eh, cuatro contenedores de despachar hacia el puerto de Pozorja, ¿sí? De aguas profundas, y cada contenedor me cuesta 400, $500 el transporte de aquí a allá, si es que no es más. Entonces, yo en tren hago un solo pago, digamos que será de unos $1,500, ¿sí? Entonces yo me ahorro en que yo mando en los vagones los cuatro contenedores juntos, ¿sí? Y tengo un ahorro en costos, ¿no? Y hago un solo viaje. Ya, entonces, en algunos casos, la infraestructura como rieles o vías y luego toma las decisiones de operación para tratar de maximizar el rendimiento de esos activos, ¿no? Lo que yo les estaba comentando. Por el contrario, el expedidor utiliza el transporte para minimizar el costo total, o sea, transporte, inventario, información, abastecimiento e instalaciones, al mismo tiempo que proporciona un nivel apropiado de capacidad de respuesta al consumidor, que es lo importante, ¿no? La logística de medios de transporte, podemos pensar en la red de transporte como un conjunto de nudos y vínculos. El transporte se origina y termina en los nudos y viaja por los vínculos, ¿sí? En la mayoría de los medios de transporte, la infraestructura como los puertos, caminos, canales de navegación y aeropuertos requiere tanto de nudos como vínculos,
Sí, me da un momento, por favor, Luis, un momento. Ya, ahora sí. Perdón, lo que pasa es que estoy solo en casa ahora y me tocaron la puerta. Este, a ver, entonces estábamos en hablando de los nudos y que viaja por los vínculos, ¿no? Entonces, la mayoría de los medios de transporte en la infraestructura, como los puertos, caminos, canales de navegación, aeropuertos, requieren tanto de nudos como vínculos. Entonces, yo creo que a ver, la mayor parte de la infraestructura de transporte es de propiedad pública y se opera como un bien público en todo el mundo. Se han de que, antes de preguntar qué quiere decir esto de nudo o de vínculo, ¿no? O sea, un nudo es un punto físico o virtual, donde convergen flujos de materiales, puede ser información o personas incluso. Y se llevan a cabo diversas operaciones, ¿no? Como el almacenamiento, la clasificación, el despacho, entre otras cosas, ¿sí? Mientras que un vínculo es la conexión o relación entre dos o más nodos, permitiendo el flujo de recursos entre ellos. ¿Qué podría decir? En resumen, los nodos son los lugares donde ocurren las actividades logísticas y los vínculos son las rutas que permiten la conexión y el movimiento entre esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que aquí está más claro en este resumen, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Los nodos son lugares donde ocurren estas actividades logísticas y los vínculos son esas rutas que a uno le permite tener esa conexión y el movimiento entre uno y dos o tres lugares, ¿no? Entonces, ahí queda explicado la parte de lo que es el nodo y nudos o nodos. Se conoce como nudos o nodos también, ¿no? Yo creo que en el principio dije nudos, pero también se lo conoce como nodos. O sea, cualquiera de las dos está correcta. Es muy importante que la infraestructura sea administrada de tal manera que haya dinero disponible para el mantenimiento y la inversión en el aumento de la capacidad tanto como sea necesario. Aquí es que yo decía que cuando un vehículo se daña, se queda tubo bajo el carretero, se daña en carretero, entonces es bastante importante tener ese flujo de efectivo para poder subsanar esos temas, ¿sí? La política de transporte establece las normas que rigen la cantidad de recursos nacionales que se destinarán a mejorar la infraestructura del transporte, ¿sí? A continuación, estudiamos los diferentes medios de transporte, su costo y sus características de desempeño, ¿sí? Entonces, medio de transporte y sus características de desempeño, ¿no? La cadena de suministro o supply chain utiliza la combinación de los siguientes medios de transporte. Por aire, transportistas de paquetería, camión, ferrocarril, agua, ductos intermodal, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? El principal objetivo del transportista es asegurar un buen uso de sus activos, al tiempo que proporciona a los clientes un nivel de aceptable de servicio, ¿no? Sus decisiones se van afectadas por el costo del equipo, el costo fijo de operación, el costo variable de operación, la capacidad de respuesta que el transportista pretende proporcionar a su segmento meta y los precios que el mercado pagará. Las principales aerolíneas, sí, en el transporte aéreo en Estados Unidos que transportan tanto pasajeros y carga son American, United,
y delta, las cuales tienen un alto costo fijo en la infraestructura y el equipo, ¿no? Los costos de combustible y mano de obra están relacionados con la distancia del viaje y son independientes del número de pasajeros o la cantidad de carga que lleve a bordo. La meta de la aerolínea es maximizar el tiempo de vuelo diario del avión y los ingresos generados por el viaje. Debido a los costos fijos muy altos y a los costos variables relativamente bajos, la administración de los ingresos, las aerolíneas varían el precio de los asientos. Se asignan asientos a diferentes clases de precio. Entonces aquí ya uno ya descubre por qué un asiento cuesta más, un asiento cuesta menos, un día cuesta más, un día cuesta menos. ¿Sí? Entonces, también cuando hay bastante demanda, los asientos bajan. Cuando hay poca demanda, lógicamente los asientos especiales van subiendo. Seguimos. Transporte en camión. La industria camionera consiste en dos grandes segmentos, ¿no? Carga completa y carga consolidada. El transporte de carga en camión es más caro que el envío por ferrocarril, pero ofrece la ventaja de una entrega a domicilio y un tiempo más corto, ¿sí? Entonces, carga completa es una carga de una sola empresa. Aquí sale a, a reducir el B2B, que es el comercio entre dos empresas. Carga de una empresa para otra empresa. Completa la carga, un camión completo. Y carga consolidada quiere decir cuando yo llevo carga para entregar a diferentes empresas, ¿sí? Llevo carga de la empresa X, llevo carga de la empresa Y, llevo carga de otra empresa Z, entonces es carga consolidada, ¿no? Una vez que se llene el contenedor o el camión, ahí ya parte el camión, ¿no? También tiene la ventaja de que no se requiere transferencia alguna entre punto de origen y punto de destino en transporte en camión. La meta de un transportista es programar los embarques para satisfacer las necesidades de servicio y minimizar al mismo tiempo el tiempo que los camiones pasan inactivos o viajan vacíos. Las operaciones son fundamentales para la industria y figuran la ubicación de los centros de consolidación, la asignación de las cargas o los camiones, así como la programación y el trazo de las rutas de recolección y entrega, ¿no? Una empresa de logística como Servientrega o Loar Courier que transporta carga consolidada, de un lugar a otro, realmente la operación de ellos tiene que aprovecharse al máximo, ¿no? Porque yo no puedo mandar un camión de aquí, de Guayaquil a otra ciudad y regresar vacío, porque los costos de operación en el regreso tienen, tienen costo, o sea, realmente. Porque yo aquí mando con un costo de Guayaquil a Manta, digamos, un viaje lleno de carga. Pero yo también tengo que cubrir, si es que no, si es que mi camión llega vacío, tengo que cubrir parte del transporte de regreso, ¿sí? En combustible. Pero si es que yo tengo una carga que va de aquí Guayaquil a un destino Manta y de Manta también viene carga hacia Guayaquil, entonces ahí yo ya tengo cubierto el 100% la operación a nivel de costos. Entonces, de todo eso hay que darse cuenta al momento de, de manejar la cadena de suministro a nivel de transporte, ¿no? Entonces, como decía, las operaciones son fundamentales para la industria y figuran de los centros de consolidación, la asignación de las cargas a los camiones, así como la programación y el trazo de las rutas de recolección y entrega, ¿no? El ferrocarril, por otra parte, es otro medio de transporte que aquí o en Ecuador no hay, pero en otros países sí lo usan, que sirve para mover las materias primas o commodities que se llaman, ¿no? Son materias primas, a través de grandes distancias. Los transportistas ferroviarios incurren en un costo fijo alto relacionado con las vías, las locomotoras, los vagones y los patios de maniobras, ¿no? Asimismo, existe un costo significativo de mano de obra y combustible relacionado a cada viaje, que es independiente del número de vagones, realmente. La estructura de precios y la gran cantidad de carga hacen del ferrocarril un medio de transporte ideal para transportar productos grandes, pesados o de alta densidad a lo largo de grandes distancias.
Sin embargo, el tiempo de transporte puede ser demasiado. Por lo tanto, el ferrocarril es ideal para embarques muy pesados, de bajo valor y cuyo tiempo de entrega no sea de especial importancia, ¿no? El transporte marítimo. Entre las principales compañías navieras están Maersk, Sealand, Evergreen Group, American President Lines y Hanging Shipping. Estas son las grandes empresas de contenerizadas, ¿sí? Que ellos prestan el servicio de contenedores, ¿sí? En la cual estos contenedores eh, siempre llevan inspección, llevan un manifiesto de los daños que tienen, de, eh, llevan una especie de registro, que ese registro va al momento que se va a usar el contenedor, indica todas las características, todas las modificaciones que ha tenido el contenedor hasta el momento, ¿no? Para evitar lo que son las contaminaciones, ¿no? Las contaminaciones, yo me refiero al embarque de drogas. El transporte por agua, por su naturaleza, está limitado a ciertas áreas. El transporte por agua es adecuado para transportar cargas muy grandes a bajo costo. El transporte por agua o marítimo, ¿sí? Se utiliza sobre todo para mover embarques muy grandes de materias primas y el medio más barato para ello. Hay incluso barcos que son especializados para cargar en su interior granos. Solo llevan granos, ¿no? Arroz, maíz, eso es lo que llevan harinas, lo que lleva mayor cantidad estos tipos de barcos. Son especiales, barcos especiales para ese tipo de carga, ¿no? Hay otros barcos especiales para petróleo, para gas, para contenedores, ¿sí? Bueno, sin embargo, es el más lento de todos los medios de transporte y suelen presentarse retrasos importantes en los puertos y en las terminales, ¿no? Un, un viaje en barco de mercancía de Ecuador a Miami o a Europa dura 15 días, a veces 3 semanas en llegar, ¿sí? Entonces, eh, es un poco más lento, ¿no? En el comercio global, el transporte por vía marítima es el medio predominante realmente para el embarque de toda clase de productos. Aquí se transportan autos, granos, ropa y muchas cosas más, repuestos, incluso comestibles, ¿sí? Entonces, gran cantidad de productos se transportan por vía marítima, ¿no? Para las cantidades enviadas y las distancias involucradas en el comercio internacional, el transporte marítimo es por mucho el medio de transporte más barato, realmente. Una tendencia significativa en el comercio marítimo mundial ha sido el florecimiento de los contenedores. Esto ha producido una demanda de embarcaciones más grandes, más rápidas y más especializadas para mejorar las economías de transporte por contenedor. Transporte por ductos. Los ductos se emplean principalmente para transportar el petróleo, ¿sí? Realmente ustedes pensaban que era algún tipo de camión con, un- con una especie de tanque, no. Los ductos se emplean realmente para transportar el petróleo, ¿no? El crudo, productos refinados de petróleo y gas natural. Aquí en Ecuador existen los ductos, no sé si habrán visto en las noticias que ahora último hubo un derrumbe y uno de los ductos se rompió, ¿sí? Entonces, por medio de estos ductos que se transporta este tipo de productos. Se incurre un costo fijo inicial significativo al construir el ducto realmente. Y la infraestructura relacionada que no varía significativamente con el diámetro del ducto. Las operaciones se optimizan en general a un 80 o 90% de la capacidad de la misma, ¿no? Dada que la naturaleza de los costos, los ductos se adecuan mejor a los casos en que se requieran flujos grandes y estables. Un ducto puede ser una forma eficaz de llevar petróleo crudo a un puerto o refinería. Enviar gasolina a una estación de servicio no justifica una inversión de este tipo, por lo que esta actividad se realiza por medio de camiones. Sí, porque hacer un ducto a una gasolinera es muy complicado, ¿sí? Porque incurre en costos muy elevados, por eso se lo hace por camiones.
El precio del ducto consta por lo regular de dos componentes, ¿no? Uno fijo relacionado con la utilización pico del expedidor y el otro relacionado con la cantidad real transportada. Vamos con el transporte intermodal. El transporte intermodal es el empleo de más de un medio para llevar un embarque hasta su destino, ¿sí? Diversas combinaciones intermodales son posibles, siendo la más común la de camión y ferrocarril o la de camión y vía marítima. Los contenedores son fáciles de transferir de un medio a otro y su empleo facilita el transporte intermodal. El transporte de carga en contenedores con frecuencia utiliza la combinación camión, barco, ferrocarril y particularmente para el transporte global, ¿no? Hay veces que se transporta por barco, por camión y aéreo y ferrocarril. Entonces hay esa combinación. En el comercio mundial, el transporte intermodal suele ser la única opción, debido a que las fábricas y los mercados pueden no estar cerca de los puertos, ¿no? Los caminos, puertos marítimos, aeropuertos, vías férreas y canales de navegación son algunos de los principales elementos de la infraestructura que existen a lo largo de los nodos y vínculos de una red de transporte. En casi todos los países, el gobierno ha asumido toda la responsabilidad o desempeño de un papel significativo en la construcción y administración de estos elementos de infraestructura. Sí, seguimos. Bueno, esta es la última diapositiva. Entonces, los medios de transporte hemos visto por vía terrestre, ductos, que es un transporte intermodal, aéreo, marítimo. Entonces, todos estos son los medios de transporte eh, que se pueden utilizar, ¿no? Puede ser uno solo o puede ser variado, ¿no? Entonces, hemos terminado el día de hoy la clase de los medios de transporte, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a compartir la plataforma. ¿Dónde está la plataforma? Un momento. Aquí está la plataforma. Ya, listo. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a ver nosotros es la visión, vamos a ver, visión integral, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver y nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos en la próxima clase.